día tenemos la agradable visita, bueno, visual por lo menos, de Efrén Osorio Lara. Efrén Osorio Lara es el asesor nacional para el Perú del importante programa de las Naciones Unidas llamado ONU Habitat. Él ahora nos va a dar más precisiones de qué es lo que ve ONU Habitat. Efrén es máster en políticas públicas, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad ITESO de Guadalajara. Él es mexicano, debo decir. Está aquí en Perú desde febrero, más o menos, ¿no es cierto, Efrén? Correcto. Él tiene mucha experiencia ya, él trabaja en las Naciones Unidas casi cerca de 10 años, ha trabajado en Colombia, conoce el tema de los países andinos, y ahora, por eso, está acá con nosotros. Tenemos la suerte de tener acá un especialista, una persona que conoce mucho de este tema en Perú, en ONU Habitat. Efrén, primero, un saludo. Gracias, primero, por aceptar inmediatamente la invitación hecha por ProCiudades. Alfredo, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar contigo y compartir con la universidad un poco de las reflexiones sobre la ciudad. Excelente, Efrén. Y sí, es la ciudad, nuestro tema de estudio en el Centro de Estudios en ProCiudades, y qué mejor que contar con tu presencia para que nos acompañes y nos cuentes. Primero, un poco describir qué es este programa tan importante de las Naciones Unidas, ONU Habitat, y cuéntanos un poco de tu agenda de trabajo. Ya estás unos meses aquí y has podido ver un poco la situación. Si te ha agarrado la cuarentena aquí en nuestro país, cuéntanos un poco de ONU Habitat y su agenda de trabajo. Claro, a ver, ONU Habitat es una agencia de las Naciones Unidas. La diferencia es que hay modalidades, digamos, hay diferentes tipos de agencia. En este caso es un programa. Hay agencias, fondos y programas. Y el programa ONU Habitat, que en realidad se llama el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, es la agencia especializada en cooperación o asistencia técnica para el desarrollo de las ciudades, el desarrollo urbano. ONU Habitat tiene un poquito más de 40 años de existencia, pero su enfoque inicial estuvo concentrado en el tema de la vivienda, ¿no? Vivienda particularmente para los países mucho menos desarrollados, ¿no? Donde había una carencia importante. Sin embargo, la evolución de la agencia ha ido tendiente hacia entender no únicamente la vivienda, sino entender las comunidades, entender los asentamientos humanos y ahora las ciudades. Es decir, ha ido creciendo su mandato hacia el desarrollo urbano sostenible, donde la vivienda es parte integrante de la agenda en su conjunto, ¿no? ONU Habitat había tenido una presencia esporádica en el Perú, pero es a partir de enero de este año que apoyándonos de un programa que se llama Ciudades Incluyentes y Comunidades Solidarias, que pretende hacer un trabajo en la ciudad de Lima, pues se logra poner o generar presencia en el país, en este caso a través de mi persona, con la intención justamente de empezar a generar una agenda nacional en la que ONU Habitat le pueda agregar al país un valor específico justamente para el trabajo que tengan que hacer a nivel nacional y a nivel local en aras de alcanzar el desarrollo urbano sostenible, ¿no? En el caso de ONU Habitat tenemos dos agendas globales que son las que dirigen o rigen nuestro actuar. Hay muchas agendas globales, pero hay dos principales. La primera es el objetivo 11 del desarrollo sostenible de la agenda post-2015 o la agenda 2030, que es justamente el objetivo que está enfocado en el desarrollo urbano. Y a la vez tenemos una agenda que se llama la Nueva Agenda Urbana, que fue resultado de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos que encabezaba ONU Habitat, y plantea entonces una ruta, una visión de lo que se espera que sean las ciudades y justamente mandata o genera esta hoja de ruta para ONU Habitat. Desde ONU Habitat lo entendemos como un acelerador, es decir, como un mecanismo para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible, y a la vez mandata o nos da una razón de ser técnica en el sistema de las Naciones Unidas. Entonces, básicamente eso es, a grandes rasgos, ONU Habitat y nuestro mandato a escala global. Gracias, Efraín. Efectivamente, es un tema central. Tú ya habrás podido, ya con tu estadía, ya casi medio año aquí, ver la problemática que tenemos, ¿no? Ver las circunstancias en que se encuentran nuestras ciudades por diferentes razones, ¿no? Por diferentes procesos que han habido desde hace varias décadas, pero encontramos ciudades con falta de planificación,
no solo en Lima, sino en todo el Perú, problemas de diseño de ciudad, de crecimiento explosivo sin un acompañamiento técnico, donde la informalidad constructiva, acompañada previamente de la informalidad y el tráfico de terrenos y las tierras, han llevado a la necesidad de las personas, porque aquí hay una necesidad de personas, ¿no? La necesidad de buscar un lugar donde vivir y la falta de respuesta en su momento de un Estado de poder dotar de eso, de la vivienda digna. La gente tenía que ocupar terrenos, tomarlos de diferentes razones y ahí construir y seguir adelante, ¿no? Porque cuando la informalidad existe donde hay un espacio dejado, ¿no? Una necesidad y no ha habido una solución efectiva. Entonces, falta de planificación, falta de un cumplimiento del rol para dotar a las personas de vivienda digna con servicios, agua, ha generado ciudades explosivas, desordenadas. Y eso lo vemos ya ahora sufriendo mucho más en este momento de pandemia, donde esas carencias saltan a la luz, ¿no? Desde la falta de agua, la falta de servicios en general y la falta de vivienda digna. Ustedes, entiendo que es un tema que están evaluando, que ven, y ante ello, ¿qué respuestas nos dan? ¿Cómo pueden ustedes trabajar con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y con el Estado, con el gobierno central, para buscar medidas que ayuden a paliar esto y desde ahora que esta pandemia, que es muy triste por la pérdida de vidas humanas, que es muy negativa, genere algunos efectos positivos, ¿no? En esto y que se tome más atención al crecimiento ordenado de la ciudad? A ver, yo empezaré diciendo que no todo está perdido, ¿no? Hay una sensación o se percibe muchas veces en las ciudades de América Latina, particularmente en las ciudades muy grandes o las megaciudades o las áreas metropolitanas, hay una sensación de que la ciudad es así y ya no hay mucho que hacer al respecto, ¿no? Que hubo un proceso de ocupación irregular o de baja planificación o débil planificación y que entonces es como un hecho que tenemos que sobrellevar, entender y que va a ser una constante, cuando en la realidad al mismo tiempo es una oportunidad, es decir, no habría mi mensaje en ese sentido sería que no habría que claudicar ante la posibilidad de recuperar esos espacios que ya están ocupados y generar entonces ciudad, ¿no? Porque justamente lo que tú planteas es que es una ocupación, ¿no? Es gente que fue y se instaló por las razones que sean, porque muchas veces son motivadas por el propio mercado, ¿no? La mercantilización del suelo. Otras es por necesidad o por es una simple ocupación obligada de desplazados, de migrantes, de gente que simplemente está buscando un lugar donde construir su vivienda o generar un patrimonio, pero al mismo tiempo lo vemos como una posibilidad, una oportunidad de aprovechar esos asentamientos ya existentes y brindarles y dotarles de los beneficios de la urbanización, ¿no? La urbanización, es decir, la ciudad juega como este rol de veneno y antídoto, ¿no? Es decir, la ciudad una mala ciudad, ¿no? Una ciudad que no cuenta con las ventajas del desarrollo urbano sostenible, puede ser un veneno para la vida misma, pero una ciudad que cumple con los requisitos o con las condiciones para el desarrollo sostenible es un antídoto a ese veneno y al contrario fortalece a quien lo habita, fortalece a quien vive esa ciudad que cuenta con esas condiciones favorables. Entonces, en ese sentido, digamos, para redondear esta primera idea, es que es un fenómeno que está ocurriendo en todos los países de la región, no es un fenómeno exclusivo de Perú, ni mucho menos un fenómeno exclusivo de Lima, es decir, esto ocurre en todas las ciudades, de todos los tamaños, en todas las magnitudes, ¿no? Por supuesto, lo mejor es atajar estos retos cuando las ciudades están en un proceso de crecimiento, para que pueda ser más proactiva y más preparada la forma en que la ciudad va a crecer y evitar tener luego que reaccionar y que pueda ser más costoso, pero que sin que no exenta la obligación del Estado y de los desarrolladores mismos de contener ese crecimiento poco planificado y poco articulado. El segundo mensaje que te diría es que hay ciudades que han asumido el reto, ¿no? Con muchísima decisión y tenemos que aprender de esas ciudades. Es decir, por supuesto que cada ciudad tiene que generarse un modelo urbano a la medida, ¿no? Una definición de cómo se ve como ciudad, pero también podemos aprender de otras ciudades. Disculpen por el ruido. No hay problema. Podemos aprender de otras ciudades para rescatar sus prácticas, no para copiarlas, no para replicarlas tal cual, porque eso no puede ser así, pero sí podemos reconocer
qué instrumentos, qué mecanismos, qué políticas se implementaron en otras ciudades justamente para mejorar el desarrollo y tender hacia el desarrollo urbano sostenible. Es decir, para redondear esta segunda idea, yo te diría que estas ciudades, o las ciudades de la región, son una comunidad de práctica en sí misma, ¿no? Tiene gente capacitada, tiene expertos en el tema, tiene tomadores de decisiones que ya tuvieron que pasar por estos procesos, y lo que tendríamos que hacer, y es una función de Nuevo Hábitat, es traer ese conocimiento, en este caso al Perú, ponerlo a disposición de los tomadores de decisiones y tratar de evitar el querer inventar el agua tibia, ¿no? O el hilo negro, sino más bien adaptar las modalidades en función de las necesidades y así ahorrar tiempo y recursos. Y en ese contexto, ¿cuáles crees que son esas modalidades? ¿Qué podemos traer? ¿Qué experiencias exitosas podemos implementar para mejorar la calidad de vida de las personas en nuestras ciudades? Mira, hay tres catalizadores, o por lo pronto, vamos, desde el punto de vista de ONU Habitat, desde la propuesta de valor que oferta ONU Habitat, hay tres catalizadores del desarrollo urbano sostenible. La primera de ellas es contar con políticas públicas adecuadas al fenómeno de la urbanización, tanto a nivel nacional como local. Es decir, una articulación de una gran visión nacional sobre lo que se espera que sean las ciudades y políticas de implementación de la política nacional, valga la redundancia, ¿no? De cómo llevar a la realidad una visión que muchas veces es dialéctica, que muchas veces es narrativa, pero que requiere aterrizarse en práctica, ¿no? En transformación real en el territorio y en la ciudad. Eso requiere contar con una normatividad clara, con una instrumentación legal clara que ponga las reglas del juego urbano, por así decirlo, ¿no? Que establezca con claridad qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en términos de la ciudad. Por supuesto, esto también define la gobernanza, define el gobierno mismo de la ciudad. El otro catalizador es los buenos instrumentos de planificación y diseño urbano, ¿no? Y más que llamarlos buenos, son adecuados. Los instrumentos de planificación y diseño urbano que son adecuados para los contextos territoriales de cada ciudad. Hay que recordar que la diferencia digamos, la diferencia entre la planificación y el diseño es la escala. Y cuando hablamos de las escalas, tenemos que reconocer que la planificación ordena y el diseño define la forma. Y a veces revolvemos los conceptos, ¿no? Queremos diseñar a escalas metropolitanas y planificar a escalas microterritoriales cuando debería ser al revés. Y entonces perdemos de vista, en inglés dirían el big picture, ¿no? La gran imagen de la ciudad por concentrarnos en cosas pequeñas y viceversa. Es decir, hay que aprender a distinguir entre lo que es planificación y diseño y adecuar instrumentos que funcionen para el entorno urbano o el entorno territorial. Y por último, y esto es importantísimo, el tema de los recursos, la economía urbana. Es decir, de nada sirve tener un marco jurídico excelente, ¿no? Impecable, realmente redactado, alineado a todas las agendas globales. De nada sirve tener un plan maestro muy ambicioso, ¿no? Que cumple con todos los requisitos de diseño y planificación, cuando no tenemos recursos para implementar las obras de infraestructura y los proyectos de intervención urbana que se requieren. Entonces, eso tiene como dos niveles. Una es la economía urbana, es decir, de qué vive la ciudad, ¿no? ¿Qué factores productivos existen en la ciudad que generan economías tanto para las personas y para los gobiernos? Y en ese sentido, el financiamiento del desarrollo. Es decir, ¿cómo vamos a financiar estos proyectos que se están planteando o estos planes o estos programas de desarrollo urbano? Cuando tenemos identificadas las potencialidades económicas, entonces podemos decir o podemos generar mecanismos, instrumentos de captación de valor, de generación de recursos, de financiamiento de proyectos para efectivamente llevarlos a la práctica. Si te das cuenta, es como un engranaje, ¿no? Es decir, es como un motor, como una turbina, ¿no? Pues tienes una carcasa, que es la política pública en sí misma, y tienes tres engranes al centro que permiten que esta maquinaria se mueva. Es decir, que la ciudad, imaginemos que es como una rueda, ¿no? La goma, la llanta, es esta política, y los engranajes que hacen que la rueda gire son estos factores, estos catalizadores del desarrollo, y es lo que permite que la ciudad avance hacia el desarrollo sostenible.
Esa es como la metáfora conceptual de esta propuesta. Digamos, esa sería una idea general del planteamiento de Nuevo. Mira, Efren, aquí hemos tenido hace algunas semanas en estas conversaciones sobre el tema de ciudad al viceministro David Ramos, al presidente de la Cámara Peruana de Construcción, a expertos que conocen mucho ese tema, y todos tienen una visión, ¿no es cierto?, de lo que se debe hacer. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ha apostado por dar recursos para los planes de desarrollo urbano de las grandes ciudades, las provincias, de algunos distritos importantes, del propio Lima. Apostar por ello y trabajar en estos instrumentos de gestión. El sector privado, por un lado, te dice que esos instrumentos de gestión no funcionan con lo que tú has dicho, ¿no? Si no se está relacionado a la economía de la ciudad. Entonces, ¿cómo lograr que todos ellos confluyan? ¿Qué experiencia conoces tú para que todos puedan confluir en un mismo aspecto y decir, bueno, vamos a poner lo que nos corresponde a cada uno, ¿no? Los modelos y sobre todo la voluntad política que estos planes se hagan realidad. Porque como tú dices, ¿de qué sirve el plan si al final no se lleva a cabo, ¿no? Coméntanos qué experiencias puedes traernos sobre este tema. A ver, lo que pasa es que así como no hay modelos es decir, no proponemos que se repliquen modelos de planificación o de visión de ciudad, tampoco es muy afortunado decir que tenemos que replicar un modelo de gobernanza urbana. Y lo que estás planteando es justamente la gobernanza de la ciudad, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Con qué proceso de participación? O sea, ¿qué grado de apertura hay en los procesos de toma de decisiones? Eso sin duda es digamos, cada ciudad, así como tiene que diseñar sus propios instrumentos de planificación y financiamiento, tiene que generar sus propios mecanismos e instrumentos de concertación. Definitivamente, una condición así sine qua non, es sí o sí, es que tiene que haber voluntad. Es decir, ese es indiscutible, tiene que haber la voluntad tanto del sector público como del sector privado, como del sector social y de la ciudadanía misma, de definir ese modelo de desarrollo urbano que se crea para la ciudad. Ya sea abierto, cerrado, participativo, representativo, es decir, la modalidad que se elija tiene que ser resultado de esa expresión de voluntad. Nuevamente, esa gobernanza va a estar muy definida por el marco jurídico existente, ¿no? Es decir, no podemos proponer mecanismos de concertación social y política que desconoce o que no están reconocidos en los sistemas legales y normativos de la ciudad. Entonces, el diálogo político que se genera a escala al nivel ciudad tiene que ser primero en el marco de lo que la normativa permite y segundo, en el marco de la magnitud que se desea que esta discusión se ponga sobre la mesa, ¿no? El grado de concertación que se requiera. En ese sentido, entonces, hay muchísimos ejemplos, pero por ejemplo, pensando en un fenómeno que se vive en Lima, pues es la concertación metropolitana. No es lo mismo hablar de un proceso de planificación participativa de una ciudad que es unimunicipal, ¿no? Que solo vive dentro de una sola demarcación político-administrativa, cuando tenemos el fenómeno de Lima, ¿no? En el que confluyen 50 y tantos municipios, bueno, distritos, disculpen el uso del término municipal, de los distritos, además de 2 provincias, en un gobierno regional y donde, digamos, tanto los alcances de sus jurisdicciones como de sus competencias no son necesariamente simétricas, ¿no? Entonces, plantear un mecanismo de gobernanza para un proceso tan fragmentado como el limeño es sumamente desigual a los procesos de toma de decisiones de ciudades que a lo mejor ni siquiera son, donde a lo mejor ni siquiera hay conurbación física, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos pensar en modelos, no modelos, sino ejemplos como el de San Salvador, en Centroamérica, que es quizá uno de los procesos experimentales de concertación metropolitana más avanzados en la región, que muchas veces no los vemos porque entendemos que San Salvador, al ser un país pequeño, a lo mejor no tiene mucho que aportar, cuando en la realidad tiene una de las prácticas metropolitanas más interesantes en la región, ¿no? O solemos voltear a ver únicamente ciudades megalópolis como Sao Paulo, ¿no? O como Ciudad de México, o en este caso, o como Lima, cuando podemos aprender de procesos de integración metropolitana como el que está ocurriendo en Guadalajara, en México,
que tiene uno de los institutos metropolitanos y un sistema de coordinación metropolitana muy interesante, o procesos como el de Bucaramanga en Colombia, por ejemplo, que tiene también una entidad metropolitana, un observatorio metropolitano, ha desarrollado instrumentos de planificación metropolitana, cabe decir, con apoyo de ONU Habitat, pero que son referentes regionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo plantearía es que si logramos un consenso político del resultado de la voluntad, es el diálogo lo único que va a permitir entonces un diálogo abierto, certero, franco, con reglas, con normas y con resultados muy claros, lo que va a permitir entonces plantear mecanismos de gobernanza ajustadas a la realidad de cada ciudad. Muy interesante, Efren. Creo que ya conoces nuestra dinámica, ¿no? La has descrito muy bien, esta complejidad que tenemos de muchas manos en el plato, ¿no? Muchas manos involucradas, muchas funciones, mucha regulación, mucha regulación. El otro día conversaba con un experto también, me decía, la regulación en los temas urbanos, me dice, son cada distrito, como bien dices, tiene su regulación, está la regulación después metropolitana, la nacional. Entonces, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo desde el tema normativo. Esto ocurría también, bueno, ocurre lamentablemente todavía, en el transporte urbano. En transporte urbano, muchas manos, ¿no? Muchos organismos, todos estaban vinculados, muchas corporaciones, y se logró hace ya un par de años sacar una ley, tuve la suerte de aportar en esto, de la ley del transporte urbano con la autoridad única del transporte urbano. Entonces ya no hay tantas manos, sino solo una. Si bien todavía está en un proceso recién, en un inicio, hay sus complicaciones también, por lo menos se logró la voluntad política de que el transporte en Lima y Callao ya esté unido, ¿no? Porque tú pasabas la frontera de Lima y ya la regulación de transporte era distinta, la autoridad era, se ha logrado una unidad. ¿Qué opinas de esto en el transporte, lo decías un poco, en la gestión del desarrollo urbano, que también se pueda lograr esta autoridad única en el manejo del desarrollo urbano, por lo menos de la ciudad de Lima y la conurbada con Callao, o también Guarochirí, que es otra provincia muy cercana que ya tiene mucho impacto sobre Lima? ¿Qué piensas sobre esto, si bien algo de ello has referido? A ver, nuevamente, ¿no? Es bien interesante ver las particularidades de cada ciudad. Yo soy muy tendiente a plantear que podemos trabajar, podemos acordar marcos de desarrollo urbano a pesar de la fragmentación, ¿no? A pesar de esta gran atomización territorial que tienen nuestras ciudades en América Latina por nuestra naturaleza municipalista, ¿no? Nuestra tradición municipalista que se ha replicado en prácticamente todos los países y que definen lo que prácticamente son cotos territoriales de poder, ¿no? Es decir, cada alcalde tiene un poder específico, una capacidad específica de su jurisdicción y se rompe y se espera que cada alcalde sea supremo en su territorio, ¿no? Eso rompe la dinámica de acordar entonces compartir los costos de la urbanización. Y cuando me refiero a los costos, no me refiero únicamente a los costos financieros de la urbanización, sino a las externalidades tanto negativas como positivas de este desarrollo urbano. A pesar de esa atomización, a pesar de esa fragmentación, sí pueden generarse esquemas de coordinación y concertación para el desarrollo, particularmente de las infraestructuras estructurantes de la ciudad. Una de estas infraestructuras estructurantes, generalmente las más potentes, son aquellas que tienen que ver con la movilidad de las personas, bienes y servicios, es decir, el transporte. Casi todas las ciudades que han querido abordar el fenómeno metropolitano, porque lo que tú me estás hablando ahorita es un fenómeno metropolitano o de ciudad-región, ¿no? Es decir, el transporte y el flujo de personas entre dos demarcaciones territoriales, ¿no? Entonces, una forma muy simplista de definir lo metropolitano, lo que está planteando es la necesidad de ceder algunos de esos poderes, ¿no? Ceder algunas de esas atribuciones en órganos supramunicipales. En este caso, las autoridades, y en otros casos se conocen como agencias de desarrollo metropolitano, empresas metropolitanas, empresas prestadoras de servicios, qué sé yo, de tal manera que se compartan tanto los costos como las externalidades positivas y negativas de ceder algunas de estas competencias. En ese sentido, yo te diría que, en mi parecer, en una opinión, vamos a decirlo técnica,
conociendo no del todo, digamos, no a profundidad, pero sí la generalidad, esa es la tendencia que se podría seguir en algunas ciudades como Lima para mejorar o hacer más eficiente la gestión de la ciudad. Podemos pensar, por ejemplo, en el transporte, que ya existe la autoridad del transporte, pero también podemos pensar de las agencias de seguridad o de las empresas de seguridad pública, dependiendo el término que se le quiera dar, la recolección de residuos sólidos, la gestión del agua, la gestión de los recursos, de los residuos líquidos, inclusive una autoridad del espacio público, de las áreas verdes, de la gestión del entorno natural, es decir, la definición de diferentes modalidades de concertación y de coordinación metropolitana facilitarían de alguna manera y harían más eficiente la gestión del desarrollo urbano. Ese es el caso de la Lima, ¿no? O de la ciudad, de las grandes ciudades. Pero no hay que dejar de ver a las pequeñas ciudades o las ciudades intermedias, que es una forma que se les conoce, o ciudades emergentes, que son ciudades que aún no enfrentan estos retos tan masivos, pero que igualmente tienen que ir definiendo cómo van a realizar su gestión en el entendido de que siguen creciendo y que inclusive son estas ciudades las que crecen más ahora, ¿no? Es decir, sus tasas de crecimiento son mucho más aceleradas que las de las grandes ciudades ya consolidadas. Y entonces hay que anticiparnos también con políticas y políticas normativas, instrumentos de gestión propias para esas ciudades que están en un franco crecimiento. Entonces, ¿qué te diría yo? Sí, me parece que una alternativa, de muchas alternativas que pueden existir, es la de generar estas entidades supramunicipales para la coordinación y la provisión de servicios. Y hay muchas otras modalidades que pueden ser o no las adecuadas para cada ciudad. También recordando que pues hay modelos, no modelos, sino sistemas político-administrativos distintos, ¿no? Los federalistas, los unitarios, los confederados, es decir, hay muchas modalidades. Insisto, cada ciudad tiene que identificar cuál es la modalidad de concertación territorial que desea implementar y entonces ajustar un modelo propio que considere la gobernanza propia de cada ciudad y sus potencialidades territoriales. Bien. Otra particularidad, otra variable que complica un poco todos estos asuntos es el tema del agua, ¿no? El agua potable, entenderás, existe para Lima y Callao una empresa prestadora de servicios muy potente que, según nos dicen, y correctamente, lo hemos escuchado aquí muchas veces, está un poco disociada del tema del desarrollo urbano, cuando el agua es fundamental para el desarrollo urbano y para la generación de suelo urbano, ¿no? Si tú vas a diseñar ciudad y la empresa que genera agua no está involucrada en esto, es muy complicado generar suelo urbano, generar desarrollo de ciudad. Entonces, es un componente muy complicado para Lima y Callao, pero como bien dices, este tema es en todo el Perú. Y en todo el Perú se complica más aún porque existen las empresas prestadoras de servicios provinciales, ¿no? Que son las CPS, que prestan, y en muchos casos, en la gran mayoría, lamentablemente, están quebradas algunas, intervenidas por el gobierno nacional por medio de un organismo llamado TAS, que es el que involucra. Entonces complica el asunto también en todas las provincias. El tema del agua es un tema muy complejo, no solo para Lima, y las carencias existentes, que esta pandemia, como digo, han hecho notar más aún, sino para todo el Perú. ¿Cómo evalúan estos temas, por ejemplo, en el tema de saneamiento? En el tema de saneamiento me refiero a agua y desagüe. Correcto. A ver, definitivamente, también la estructuración de la ciudad tiene no únicamente estas grandes infraestructuras estructurantes de la ciudad, sino también tenemos, esas infraestructuras también tienen que llegar al nivel domiciliario, ¿no? Al nivel de la vivienda, y es parte de las muchas escalas que tiene la ciudad. El agua no solamente es estructurante, es vital, ¿no? El agua en sí misma es el recurso vital de subsistencia para la alimentación, para la higiene. Es decir, definitivamente podrás no tener energía eléctrica, pero no tener agua puede ser determinante para la vida misma, ¿no? Correcto. En ese sentido, ONU Habitat, durante muchísimo tiempo, parte de los temas que veía la agenda global asociada a los objetivos del desarrollo del milenio, que es la agenda previa a los objetivos del desarrollo sostenible, se centraba justamente en dos ámbitos. El espacio vital, ¿no? El hacinamiento de la vivienda, o el espacio vital en la vivienda, y la provisión de agua para el saneamiento. Y eran esas dos variables las que marcaban la agenda del desarrollo. Actualmente,
esa agenda, como les decía yo, se ha hecho muchísimo más amplia y ahora tiene muchísimas más variables. Y hablamos de vivienda adecuada y hablamos de provisión de servicios. Pero para ligarlo un poco más al ejercicio de lo práctico, yo diría que el agua es uno de los diversos servicios que tienen que estar incorporados en el suelo de expansión. Es decir, aquel suelo que se va a determinar, que se va a convertir en suelo o reserva de expansión urbana, debe contar con una serie de criterios del suelo servido definidas por la norma, en este caso la norma peruana. Es decir, que no sea únicamente el agua la determinante para definir si el suelo está servido o no. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero con esto? Cuando se plantea que únicamente un servicio como el agua es la que va a permitir o digamos, va a pautar la posibilidad de que el suelo sea servido, luego cuando queremos meter servicios como el transporte, el servicio de telefonía, el servicio de luz, el servicio del espacio público, el servicio del área verde, y no estuvo contemplada desde el principio, suele ser muchísimo más costoso. O sea, para el erario público suele ser muchísimo más costoso poder llevar esos servicios a los asentamientos donde lo único que se tuvo en cuenta fue el agua y el saneamiento. Es decir, regresando un poco a lo que yo decía de que la ciudad puede ser veneno y antídoto, el antídoto es que si vamos a urbanizar alguna zona de la ciudad, algún territorio de la ciudad, porque está planificado, digamos, porque esa es la intención, porque está diseñado así, tenemos que ir con un conjunto integrado de servicios, ¿no? No únicamente con el agua, no únicamente con el transporte, ¿no? Durante un tiempo estuve en Bolivia trabajando justamente en el apoyo del gobierno para la formulación de la política urbana nacional y explorando las experiencias allá. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es una ciudad muy plana en medio de un gran valle, un llano muy, muy plano. Y veíamos casos en los que se vendía suelo servido, pero el servido era únicamente la vialidad y el agua. Y no contemplaba justamente, por ejemplo, la infraestructura para incorporar servicios de electricidad, de recolección de residuos sólidos, de tratamiento de los residuos de los exhibiados y los líquidos. Es decir, pues sí, la norma planteaba que el único requisito para el suelo servido era que tuviera una vialidad y que tuviera el servicio del agua, pero luego, cuando llegaba el desarrollo urbano, ¿no? Cuando empezaba el crecimiento urbano y el desarrollo urbano se asentaba ahí, resulta que habían olvidado o simplemente no habían incorporado el resto de servicios y había que volver a empujar y había que volver a generar la gestión para servir ese suelo ya urbanizado, que en realidad estaba incompleto, ¿no? Entonces, en la gestión del agua en las ciudades, además de ser fundamental para la vida misma, debe ser un determinante adicional, debe ser un criterio adicional para lo que pueda ser reconocido como suelo servido, suelo urbanizable, y en aras de un desarrollo más ordenado, en aras de un desarrollo más eficiente, yo lo que diría es que no tiene que ser únicamente un servicio, sino un conjunto integrado de servicios que justamente lleven entonces los beneficios del desarrollo urbano y no lleguen en pedacitos, ¿no? O que no lleguen a cuentagotas, para usar un poco, valga la palabra. valga la palabra, a cuentagotas, y sí se puedan beneficiar las personas del desarrollo urbano en su integralidad. Sí, lamentablemente aquí ha sido a la inversa todo, ¿no? Primero ha llegado la persona, la gente, y después ha llegado mucho después el agua, ¿no? Y después los otros servicios, porque primero se han asentado por la necesidad y después se ha generado los servicios, lo cual hace costosísimo, como bien dices, desde llevar agua, ¿no? Llevar agua donde ya están las personas es muy complicado, entonces siempre estamos atrás, es decir, no puede la empresa de agua llevar o proveer o ni siquiera planificar agua donde todavía no hay suelo urbano, ¿no? Donde va a generarse suelo urbano, porque está cubriendo las necesidades donde ya están las personas, donde ya está urbanizado, donde ya está consolidados lugares que no tienen agua. Entonces primero tiene que cubrir. Entonces siempre estamos muy atrás, ¿no? Entonces debería haber, y esto lo dicen muchos especialistas, creo, ¿no? Por un lado sí, cumplir, llevar agua donde falta, pero también generar suelo con los servicios, como bien dices, y no solo agua, ¿no? Para poder ahí asentar a personas de manera formal, organizada, con buena vivienda. Eso no está ocurriendo.
Efren, quiero agradecer tu participación. Creo que tener gente tan valiosa como tú y un programa como No Hábitat aquí en el Perú, ahora con más fuerza, de acuerdo a lo que nos está diciendo, con más presencia, va a ser muy importante para estos retos y desafíos que tienen las autoridades, ¿no? Y el apoyo de ustedes, este nivel de coordinación, de cooperación va a ser fundamental para mejorar nuestra ciudad, que en el fondo es mejorar la calidad de vida de las personas. Tus consideraciones finales, Efren, agradeciendo por supuesto tu participación. Muchísimas gracias, Alfredo. A ver, algunos mensajes que me gustaría, unos takeaways, como dicen en inglés. La primera es que todo es posible en la ciudad, es decir, tanto los mejores como los peores escenarios. Entonces es un trabajo multidisciplinario que se requiere en las ciudades para atender hacia esos escenarios positivos y de desarrollo sostenible, justamente como planteas, porque al final no es la ciudad de lo que estamos hablando, sino estamos hablando de las personas, ¿no? Las personas son lo importante. La ciudad es el medio de vida y coexistencia, y entonces, al final, si todo el desarrollo urbano, si todos los planteamientos de urbanización no tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas, estamos apuntándole a un objetivo diferente al que por lo menos desde ONU Habitat se está promoviendo. En segundo lugar, yo te diría, y este es un mensaje para los estudiantes que en algún momento tomarán posiciones de toma de decisión, que la ciudad, como todo, o espero yo, se tiene que construir con información y basados en evidencia. Es decir, el tomar decisiones, generalmente la toma de decisiones más acertada es aquella toma de decisiones que contó con evidencia, ¿no? Con la mayor evidencia posible a la mano. Y si es necesario generar evidencia, hay que generarla, hay que invertir en la generación de evidencia para tomar decisiones. No únicamente la dialéctica, no únicamente el discurso, no únicamente las buenas intenciones hacen ciudad. Muchas veces se pueden tomar decisiones con información fragmentada, con información especulativa, y se puede correr el riesgo de tomar decisiones que a la larga perjudiquen, o digamos que tengan externalidades negativas superiores a las externalidades positivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que aprender a generar proyectos urbanos, proyectos de diseño urbano, proyectos de planificación urbana, proyectos de intervención urbana que tengan la evidencia suficiente para sustentarse y para plantear la razón por la que se deciden esas alternativas sobre otras, ¿no? Eso es muy importante en ese punto. Y un poco ligado a eso, también me gustaría transmitirles la importancia de entender la ciudad como un escenario multidisciplinar. Es decir, la ciudad se construye, sí, por los arquitectos, sí, se diseña por los urbanistas y se brindan con el apoyo de los ingenieros, pero los economistas también tienen algo que decir, los abogados también tienen algo que decir, los sociólogos, los antropólogos, incluso los paisajistas, es decir, hay los gestores culturales, hay muchísimos actores que pueden abonar al desarrollo urbano sostenible desde sus propios ámbitos de conocimiento y acción. La ciudad, cuando incorpora otras misiones, cuando reconoce otras necesidades, cuando reconoce que hay una interculturalidad propia de cada ciudad, ayuda a generar mejores políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y al final hace ciudades mucho más integradas, más incluyentes, más conectadas, y eso es lo que quisiéramos desde ONU Habitat que ocurriera, ¿no? Ciudades que reconocen a todos los diferentes sectores de la ciudad y que desde las profesiones mismas se incorporan al diseño de las ciudades y a su planificación. Yo creo que cuando dejemos de ver la ciudad únicamente desde los sectores, ¿no? Desde los puntos de vista, y más bien confluyamos en el entendimiento de que la ciudad es algo mucho más complejo que un plano, vamos a poder tener ciudades más incluyentes y mejor construidas, mejor desarrolladas y muchísimo más sostenibles que las que tenemos ahora. Entonces, esos serían los 3 mensajes que tengo para ustedes y no me quedaría más que agradecer a ti, Alfredo, la invitación a dialogar, la invitación a presentar un poco sobre esto, y a la universidad decirles que son actores fundamentales, ¿no? Son actores fundamentales de este diálogo, de la, de la generación de personas que entiendan estos fenómenos
y que en algún momento tendrá que rendir cuentas respecto al desarrollo de la ciudad. Y me da muchísimo gusto que la Universidad Continental, a través de su programa de ciudades, pues esté planteando esta posibilidad con ese enfoque. Y yo creo que necesitamos más de este tipo de iniciativas y cuentan con el apoyo de Nuevo Hábitat y el interés de esta agencia de seguirles apoyando y de vincularles, interactuar con ustedes para que se mantenga este proceso. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias, Fren, a ti, y como tú lo dices, cuenta con nosotros y seguramente te vamos a volver a molestar para que nos acompañes y sigamos haciendo un seguimiento de tu trabajo, de la importante labor que emprendes. Eres una persona que, bueno, lo has demostrado en estos minutos de acá, que conoce muchísimo y va a aportar muchísimo para el desarrollo de las ciudades en nuestro país. Muchas gracias nuevamente, Fren, encantados con tu participación y estoy seguro que seguimos en contacto. Segurísimo que sí, que tengan muy buen día y a construir ciudad. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fred. Bueno, amigos, hemos tenido la presencia del asesor nacional para el Perú de ONU Habitat, que con mucha claridad ha definido la idea de ONU Habitat, el origen de ONU Habitat, el trabajo que ha hecho y la agenda tan importante que tiene y que puede ser fundamental para el apoyo en la generación de ciudades como las que esperamos. Estas que, como bien lo decía Fred y recalcaba, que den mejor calidad de vida a las personas, que es el centro de todo. Muchas gracias. Esta entrevista va a estar colgada también en las redes sociales, la grabación de la misma, y ahí tienen los detalles y los contactos para poder conversar y seguir hablando sobre ello. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y, por supuesto, a Efrén Osorio Lara, asesor nacional de ONU Habitat para el Perú. Muchas gracias, amigos.